Bueno, nos visita Lisandro Martínez, CEO de TEIA Technology. Bueno, hoy un nuevo workshop en el espacio de innovación, pero vamos a ir primero a la parte humana para después empezar a hablar más de tecnologías exponenciales e inteligencia artificial. Lisandro, contaste ahí adelante que querías ser astronauta, que ahí fue la zanahoria de hoy lo que sos, y bueno, piloto de aviones, y en este caso ya fundando una empresa de tecnología. Contanos un poco tu historia. Bueno, yo soy de acá de Rosario. Desde chiquito siempre fui muy curioso en ese sentido, me gustaba mucho la parte espacial. Y de alguna manera cuando era chico empecé a entusiasmarme con la posibilidad de decir, ¿por qué no ir al espacio? Veía astronautas que iban, estaba el transbordador espacial en esa época y bueno... Como decía en la charla, creo que una de las cosas, hay dos pilares fundamentales que hoy, digamos, me condujeron a poder haber hecho un montón de cosas que hice y poder hoy estar sentado acá. Uno es la curiosidad, que fue todo esto que me llevó, y la otra fue el miedo a no tener, a que me vaya mal, ¿no? O sea, no tener miedo de avanzar. Y entonces empecé acá, le escribí una carta a JPL, que es Jet Propulsion Laboratory, que era de NASA, me contestaron, me mandaron fotos en su momento, las tenía pegadas en mi cuarto, y digamos, en algún momento empecé a ver, digo, bueno, si realmente quiero ser astronauta, con 10 años, ¿cómo hago? Claro. Bueno, ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Bueno, entonces dije, bueno, voy a estudiar Poli. Empecé por ahí, digo, no, bueno, voy a estudiar Poli y vemos qué pasa, qué sale de acá. Y bueno, fui descubriendo, digamos, partes mías que no conocía, fui descubriendo nuevas aventuras y dije, bueno, nada, tengo que ser piloto, porque, digamos, la estructura, no hoy, pero en su momento, para ser astronauta había que ser piloto. Entonces empecé a volar aviones, cuando iba a la escuela me iba en colectivo a volar en el aeroclub, cuando todavía no tenía licencia de conducir, porque se permite eso. Entonces de alguna manera empecé de esa manera. Gracias a mi familia, a mis viejos que me apoyaron, tuve la posibilidad de empezar a volar y a empezar a pensar como, digamos, bueno, voy a hacer más licencias, me voy a hacer piloto. Y en algún momento llegó la disyuntiva de decir, bueno, tengo que estudiar una carrera. Y entonces tuve la posibilidad de estudiar una carrera en Estados Unidos, donde estudié ingeniería física. Siempre con la misión de con la misión esa, no olvídate. Y aparte busqué una universidad que queda muy cerca de Cabo Cañaveral, donde iba a haber los lanzamientos, ¿no? Obviamente. Y la especialización de mi carrera, más allá que yo tuve una especialización en matemática, también era en la parte espacial, con lo cual, en lo que sería la tesis de la facultad, hicimos un desarrollo de un vehículo para suplantar el transbordador espacial, que después terminó ganando un premio por un instituto de Estados Unidos que se llama AIAA, que es American Institute for Aeronautics and Astronautics. Esto en el año 2005. Pero durante el periodo que yo estuve en la facultad, tuve la posibilidad de trabajar en un laboratorio de investigación. O sea, yo fui investigador durante esos 5 años, trabajando para el laboratorio, tenía contratos con NASA, con National Science Foundation, que es lo que sería el CONICET acá, y hacíamos investigaciones. Entonces, en el proceso de desarrollo, de estudio, yo trabajaba y estudiaba a la vez, y bueno, tuve la posibilidad de viajar al Polo Sur, tengo 2 exploraciones al Polo Sur, tengo por eso una medalla del Congreso de Estados Unidos por el apoyo al programa antártico que tienen. Tuve exploraciones al Polo Norte, tuve exploraciones en Groenlandia, porque nosotros miramos cosas particulares del espacio, ¿no? Y que se ven en tiempos particulares de oscuridad que se dan dentro del círculo polar, ártico o antártico. Entonces, nada, me dio la posibilidad de hacer eso y descubrir de lo que era viajar a lugares remotos y participar en eso. En el año 2005 entro en Aerolíneas Argentinas a volar. ¿Sos piloto comercial? Sí, piloto de transporte ya soy, digamos, ahora. Y en el año 2005 entro ahí y después gano una beca para estudiar en Europa. Me voy a estudiar a Europa, hago 2 posgrados, un máster en Ciencia y Tecnología Espacial y un máster en Astronáutica. Y ahí es donde especializo mucho en la parte espacial. En el año 2008 me presento a la selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Como decía en la charla, le pego en el palo, porque pasa un par de etapas de selección. Y ahí, digamos,
digamos, es como que nada, llegué a digamos, al objetivo del cual me había puesto cuando era chico, más allá de no haberlo logrado y haber estado en varias etapas de selección, pude lograr estar presente en el hecho de decir, bueno, estoy cerca, llegué muy cerca. Entonces, digamos, si esto se vuelve a repetir, yo ya estoy en condiciones para poder hacerlo. ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿no? Claro, o sea, tenías que cambiar el paradigma. Claro, porque ya tengo la zanahoria, ya le di un mordisco, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo vuelvo a generar esa zanahoria? Como contaba en la charla, hay un dicho que, digamos, que una vez lo leí y me quedó muy grabado, que dice, si uno apunta a las estrellas, o sea, si uno apunta a la luna, de alguna manera, si no llega a la luna, va a terminar en las estrellas. El dicho, digamos, básicamente es ponerte siempre una zanahoria que sea muy difícil de alcanzar. Y entonces ahí empecé a buscar un poco y tardé bastante en encontrar ese periodo, ¿no? No es fácil tratar de encontrar... De reinventarte. Sí, de reinventarte, tratar de encontrar lo que uno le entusiasma. ¿Y la tecnología es ese lugar? La tecnología es un lugar muy, digamos, donde yo me siento muy cómodo porque durante toda mi vida trabajé con tecnología. Los aviones son herramientas tecnológicas, investigación y desarrollo hice en tecnología, construí instrumentos para medir cosas, que era tecnología avanzada, manejé instrumentos, programé, desarrollé modelos de investigación para estudiar radiación en astronautas fuera del campo magnético de la Tierra, publiqué eso que encontré, presenté lo que encontramos en la Antártida, presenté los modelos que diseñé. Entonces siempre estuve muy relacionado con la tecnología. Y bueno, en el periodo de reencuentro conmigo mismo, tratar de encontrar, sí entendí que muchas veces es importante un tipo de capacitación particular. Entonces me acerqué un poco a lo que es Singularity University, hice un curso en Singularity por el tema de tecnologías exponenciales, para entender un poco más, digamos, las tecnologías que a mí, por ahí yo no conocía todavía, o están desarrollándose. Y el año pasado ya hice algo un poco más profundo, me fui a hacer un curso de negocios, de desarrollo de empresas tecnológicas en Stanford, en la Escuela de Graduados de Stanford, ahí en Silicon Valley. Y la verdad que, digamos, me cambió la cabeza terriblemente. Y ahí nace TEIA. Y ahí TEIA ya existía hacía un año, más o menos de ese momento, pero no como está ahora. Ajá. Con la visión de negocio. Exactamente. O sea, yo contaba en la charla cuando empezamos a hablar que hay lo que se llama la curva de los sueños o de Hype Curve que tienen todas estas tecnologías, que muchas veces es difícil comprenderlo si a uno no se la explican o no lo vive o no tiene la capacidad de verlo. Y es un poco lo que nos pasaba a nosotros con tratar de desarrollar tecnologías exponenciales acá en Rosario. Era como que nos costaba generar productos que le den valor a nuestros clientes. Claro. Entonces, como contaba al principio de la charla, ¿no? O sea, nosotros podemos poner un elefante en un cuarto haciendo realidad aumentada, pero eso no le da ningún valor a nuestro cliente. Y un poco fue eso, redefinir un poco la estructura de cómo hoy trabajamos dentro de nuestra empresa. Hoy estamos muy enfocados en el desarrollo de productos innovadores que generan un impacto exponencial en las empresas. Y ahí es donde el foco cambió, ¿no? No es solamente en el desarrollo de la tecnología, sino en cómo mi tecnología te va a generar a vos ese cambio que vos necesitas para poder mantenerte de manera innovadora, para poder subirte a la ola del cambio, a la transformación digital que se va a producir en los próximos años. También comentabas que el que no se suba queda fuera del mercado. Digamos, es lo que va a pasar, es imposible frenarlo, ¿no? Si nosotros vemos la historia, fue pasando, o sea, desde Henry Ford cuando arma la plataforma de construcción del Ford T, digamos, a la línea de producción de hoy, ha ido cambiando, pero la idea es la misma, es hacer más eficiente, más productivo la línea de trabajo. Esto va a seguir pasando en todos los ámbitos donde pueda ser. Y como hablamos en la charla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial hasta hoy no había podido entender, o no se podía con las máquinas entender procesos, o realizar cosas que hoy empiezan a ser mucho más alcanzables por las máquinas que hace 3 años no, claro, o 6 meses no. Esa comprensión que las máquinas empiezan a tener sobre actividades que realizamos las personas es un cambio de paradigma para muchas de las empresas y para muchas de las instituciones que hoy necesitan hacer ese recambio.
que si no lo hagan, en los próximos 10 años se produce un efecto disruptivo sobre la economía de esas empresas. Porque lo que termina pasando es, el grupo de empresas que se suban a este cambio van a entrar en un crecimiento exponencial por haber abrazado un abanico de tecnologías exponenciales, muchas de ellas dentro de lo que es la inteligencia artificial. Ese crecimiento está estimado que va a ser de 22 trillones de dólares en 10 años. Y el crecimiento no se va a producir ni de manera lineal ni de manera equitativa. Probablemente termine siendo exponencial y no de la misma manera en Argentina que en China, o en Nigeria que en Estados Unidos, o en Estados Unidos y China. Porque las matrices en las cuales nuestras empresas dependen y cómo generan innovación es muy distinta. O sea, China viene generando este tipo de innovación hace 5 años o 10 años, viene tratando de lograr esto, y en otros países esta realidad no se da. En virtud de lo que decís, digamos, es un debate que está permanentemente, te diría, en todas las casas y se relaciona con la educación. ¿Cómo vamos a enfrentar los chicos que ingresan hoy al sistema educativo o los que están por egresar? ¿Cómo van a enfrentar este cambio? Porque nosotros, los que nos tocó graduarnos hace 10 años, entendíamos que el mundo no iba a cambiar como hoy entendemos que va a hacerlo. ¿Cómo puede ir transformándose la educación formal? Digamos, esto ya es una visión un poco personal, la educación va a cambiar. Digamos, hoy los chicos tienen un acceso a un nivel de información que es mucho mayor que el del profesor que les está enseñando. Claro. Entonces eso es un cambio de paradigma, porque cuando nosotros fuimos a la escuela, nosotros de alguna manera nos sentamos a escuchar algo que era difícil de adquirir, que por ahí teníamos que ir a una biblioteca, o las bibliotecas no tenían los libros, entonces había una persona que se había preparado de alguna manera para adquirir un montón de información que después nos la iba a transmitir a nosotros para generarnos la curiosidad, y si éramos lo suficientemente curiosos, después podíamos extender y ampliar. Hoy, mi hijo ya tiene la curiosidad en la mano. Sí. Y si tiene una tablet o acceso a un teléfono, o me lo pide a mí, o en una casa, como muchas casas que pasa, o por ejemplo en mi casa, tienen acceso a una computadora, o a una tablet, o a un teléfono móvil, la información que tiene en la mano es muy superior a la que tiene un maestro. Claro. Entonces, mi hijo hoy puede cuestionar, o sea, no es que lo haga porque tiene 6 años, pero podría pasar o puede suceder con chicos mucho más grandes, puede cuestionar algo que un profesor esté diciendo porque dice lo que está diciendo el profesor está mal, porque acá dice otra cosa. Entonces, eso es un cambio de paradigma en la educación. ¿Cómo contemplo eso en la manera de educar y de transmitir eso? Entonces, creo que la educación tiene que hacer un cambio de adaptarse a las nuevas tecnologías y poder permitir esto dentro del salón. Y no tener esa rigidez de decir, mira, yo a vos te voy a enseñar esto, sino lo que la tecnología tiene que generar, la educación tiene que generar es una integración con la tecnología y la posibilidad de darle a los chicos la capacidad de ser curiosos. De decir, yo no sé qué va a pasar de acá a 10 años, pero sí me voy a poder adaptar a lo que va a pasar de acá a 10 años. ¿Qué opinión tenés centrada sobre las carreras tradicionales? Hablo de abogacía, contador, alguien que tiene como formación primaria, secundaria y una cuestión de grado que hace que vos tengas a los 25 o 24, depende, salir al mercado laboral y probablemente lo que estudiaste, no sé si es obsoleto, pero va hacia una obsolescencia. No, o sea, es un poco lo que hablaba recién. Creo que la adaptación a la tecnología es fundamental. Y muchas de las carreras más tradicionales tienen procesos que son muy rígidos. Y la rigidez en el mundo que viene no va a existir, va a ser todo mucho más maleable. Entonces, es muy importante tener la capacidad de poder tomar estas tecnologías exponenciales o tecnologías particulares que puedan innovar o cambiar mi área y ser de los primeros en innovar y traerlas y no tener la resiliencia y decir, esto me va a sacar el trabajo, Claro. entonces no lo miro. Porque eso es básicamente no mirar a la bola de nieve, ¿no? Sí, o el elefante que está en el cuarto, como dicen, ¿no? Vamos a tratar de ignorarlo, en algún momento nos lleva. Digamos. Entonces, ese cambio va a llegar. Entonces, si yo sé que hay tecnologías que van a cambiar mi profesión y yo las adopto y empiezo a ver cómo puedo empezar a trabajar con esas tecnologías, bueno, eventualmente
este cambio tecnológico no me va a dejar en el camino. Yo me voy a poder adaptar y sumarme a este cambio. En el caso de que yo no lo haga, esto es una ola. Nos pasa por encima. Y es imposible frenarlo. Es lo mismo que yo te diga, vamos a desconectar internet. ¿Cómo hacemos? Creo que es imposible ya. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, por cuestiones ya físicas es imposible que esto se frene. Y si nosotros no adoptamos y no nos hacemos partícipe de esto con capacitaciones, aceptando nuevas tecnologías, tratando de entender cuál es el cambio o por dónde viene, bueno, la ola nos va a pasar por arriba y vamos a perder, digamos. Por último, ese sueño de los 10 años, cuando tenías 10 años de ir al espacio, ¿sigue vigente? ¿Vas a lograr ir al espacio? Obvio. O sea, voy a lograr ir al espacio, voy a tratar de hacer todo lo que pueda, ¿no? Digamos, y bueno, justo contaba una anécdota en la charla, que, bueno, tuve la suerte de estar en Nueva York hace 2 meses con todos los astronautas de la era Apolo. No todos, bueno, 9 de ellos. Y pude charlar con ellos y estuve con los astronautas de Virgin Galactic, que ahora están en la parte comercial. Y tuve una charla muy interesante con un astronauta que fue el jefe o sea, el comandante de una misión de la Estación Espacial Internacional durante el evento del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York. Y la persona, este comandante, perdió a su hijo ahí, ¿no? Entonces, bueno, charlábamos, ¿no? Tiene una historia bastante interesante. Y charlaba de cómo él había llegado a ser astronauta, porque él tenía el sueño y no había llegado, y yo tengo el sueño y no había llegado, ¿no? Entonces, uno trata de aprender, ¿no? Y bueno, es otro tipo de carrera, una carrera militar, de piloto de prueba, y yo vengo de una carrera más por ahí científica o de investigación. Y lo que charlaba él y me decía, ¿no? O sea, dice, mira, yo para llegar a ser astronauta competí de alguna manera, y hoy hay aproximadamente 400, 500 astronautas, digamos, que llegamos de esta manera al espacio. Pero dice, vos tenés otra oportunidad. Digo, digamos, ¿cuál? Contame, o digamos, contame tu idea, o digamos. Y lo que me decía es, mira, en el mundo, o sea, en el futuro te va a costar a lo mejor $200.000 el espacio, 300, $400.000. Hay 500 astronautas que llegaron de la manera que yo llegué. Pero en el mundo hay mucha más gente que puede tener 400, $500.000. Entonces, digamos, para poder lograr ser astronauta ahora, a vos te conviene enfocate en tu proyecto, tratá de ganar la mayor cantidad de dinero posible y pagate ir al espacio, como va a ser un montón de gente acá en el futuro. Y esto es un poco lo que hablamos de la reconstrucción de cada uno, ¿no? Es decir, bueno, ¿es mejor o peor? No, es distinto, es lo que viene. Si yo no me adapto a esto y no me saco ese chip de decir mejor o peor, y solamente me adapto, voy a lograr hacer un montón de cosas nuevas. Exactamente. Que es donde yo quiero lograr ir. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hoy la zanahoria que nos ponemos adelante para llegar. Gracias, Lisandro. Muchas gracias.